Estamos en línea con Javier Peralta, que es el secretario de FIFRA. FIFRA es la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. Javier, gracias por atendernos vía Skype. Te estamos viendo. Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Silvio? Buen día. Bueno, yo planteaba un poquito esta problemática, este tema. ¿Cuál es la realidad de este problema hoy? La realidad es que una vez más la industria frigorífica es víctima de la voracidad económica de estos grupos concentrados de poder. Ya hace 2 décadas podría decirse que la industria curtidora hace lo que tiene ganas cuando tiene ganas y no tiene ningún problema en sacar provecho en medio de las necesidades de todo un país en este momento, más allá de un solo sector. Lo concreto es que el día viernes fueron incluidas las curtiembres en la excepción de poder trabajar dentro del marco del decreto firmado por el presidente. Y hacen caso omiso, durante el fin de semana notificaron de que no van a comprar más los cueros y no los van a retirar más tampoco. ¿Qué pasa con esto? La industria hoy por hoy, en más del 95%, está comercializando los cueros frescos. De esta manera tendríamos que salir a salarlos. En medio de una cuarentena y en medio de una restricción de servicios de trabajo, no dan los tiempos, y a eso sumale que estamos en un feriado, no hubo posibilidad de conseguir sal, ni aunque sea para, en el mientras tanto, ver cómo vamos solucionando el problema. El problema es ¿cómo decirte? No lo podemos desnaturalizar al cuero. El cuero sí o sí lo tenemos que comercializar. Y lo que están haciendo las curtiembres es aprovecharse de esta situación, al igual que lo hicieron en octubre del 2008, para aquellos que tienen un poquito de memoria, que también de un día para el otro, y bajo el argumento de una crisis económica mundial, también avisaron de que no compraban ni retiraban más los cueros. Más allá de los inconvenientes logísticos de trabajo para la industria frigorífica, que tiene un producto que generalmente tiene una salida rápida, ¿cuáles son los inconvenientes que hoy puntualmente tiene la industria frigorífica ante esta dificultad? Y los inconvenientes que no tenemos qué hacer con los cueros, no tenemos la manera tampoco de comercializarlos. Olvidémonos la parte comercial, sí, hasta cierto punto también. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo incierto, que a eso le sumamos el cuero. Hoy por hoy representa un ingreso mínimo, sigue siendo un ingreso, pero es un ingreso mínimo comparado con lo que era años atrás, y al no poderlo comercializar, no recibirlo las curtiembres, tenemos que gastar en acondicionar el cuero para tratar de guardarlo, para ver en un futuro qué podemos llegar a hacer. ¿Se puede cuantificar, Javier, el ingreso mínimo por kilo de carne en gancho? Mira, te doy un precio que se está cobrando, porque también tenés que tener en cuenta que con un criterio muy arbitrario, las curtiembres pagan precios diferenciales si la faena fue en Buenos Aires o si fue en Córdoba o Mendoza. Sabemos que la hacienda se mueve por todo el país y es indistinto en el lugar donde se faena, pero las curtiembres, de acuerdo al lugar donde se faena, es lo que te paga. Aquí en la provincia de Córdoba está rondando el precio del kilo de cuero fresco los 5 pesos. Es decir, que un cuero oscila entre 100 y 130 pesos por unidad. Es un ingreso magro. Ahora, de todas Javier, maneras, si esto es un ingreso que te da algún oxígeno al mes. Si estos 5 pesos el kilo, la industria no los recibe, además tiene que hacer erogación 5 pesos el kilo, ¿eh? Claro, si estos 5 pesos la industria no los recibe. Y además, por cuero, 105 pesos por cuero. Por cuero. Y si además tiene que invertir para, guardar el cuero allí, ¿esto tiene un costo en la carne que sale para las bocas minoristas después o no? Y sí, entendamos que suponiendo que el frigorífico no tiene abasto propio, que presta servicio de faena, lo que sí va a aumentar seguramente y que va a tener una incidencia final casi seguro en el precio de la carne es el costo del servicio de faena.
porque voy a dejar de recibir ese importe que estoy recibiendo hoy por el cuero, por más magro que sea, sí, y voy a tener más gastos en la materia prima para conservarlo y en la mano de obra que voy a tener que utilizar para poder hacer el trabajo de conservación. Te diría que es más barato tirarlo que ponerme a trabajar para guardarlo. El tema es que por el tema de la contaminación también se complica mucho el tirarlo, el desnaturalizarlo. Javier, ¿cuánto se está cobrando por servicio de faena hoy en función de todo esto que está ocurriendo? Mira, te puedo hablar por Córdoba, Santa Fe, no así Buenos Aires, porque ellos manejan otros valores, como te decía, Sí. caprichosos tal vez, pero no culpa de la industria, sino de los que comercializan el tema de los subproductos. En la provincia de Córdoba estamos en promedio en 10 kilos 10 pesos por kilo gancho, incluido el flete desde el frigorífico a la boca de expendio. 10 pesos por kilo gancho, incluido flete. Sí. Javier, seguramente habrás escuchado rumores, versiones, y más que rumores y versiones, algún comunicado de un vocero de CAMIA, de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, sobre llamados de funcionarios del Ejecutivo Nacional respecto del precio de la carne en los últimos días y cierta preocupación y posible acción en relación a esto. ¿Te ha llegado algún rumor? ¿Te han llamado a vos concretamente? A mí no me han llamado, pero sí he sentido y me he enterado de lo que ha dicho el representante de CAMIA. Puede llegar a ser lógico que desde el gobierno llamen para preguntar por qué en medio de esta crisis que estamos atravesando se está moviendo el precio de la carne. Debe entender el gobierno también de que no es la cadena o parte de la cadena la que está traccionando eso, sino que es consecuencia que se origina, por ejemplo, en el precio de la hacienda, que es algo que trasciende más allá también de fechas. Si nos recordamos bien, nosotros allá por octubre del 2019, desde FIFRA, en nuestro newsletter avisábamos de que la carne venía con el precio atrasado y que tenía que tener una recomposición de alrededor del 30% desde noviembre, principio de diciembre hasta febrero. De muchos sectores salieron a pegarnos, a decir que no era así, que estábamos equivocados, pero bueno, con el aumento que se ha dado en esta última semana, tenemos un aumento interanual del precio de la carne de aproximadamente el 52%. Estaba ahí, 51,8, 52,1. Y si nos ponemos a ver, la inflación del último año ha rondado por los mismos números. Sí. También podemos ver que, ya lo sabemos, no te lo voy a explicar a vos, que el precio de la carne no va variando permanentemente, sino que va subiendo en escalones, y que en marzo del 2019 también fue noticia y por muchas semanas el tema del salto de precio de la carne en el mostrador. Sí, son espasmos estacionales y esta es una época... Es decir, que no debería sorprendernos que ahora se haya movido un poquito el precio y que no obedece a ninguna especulación. Sí, lo que tiene que ver el gobierno, y que de una vez por todas se pongan los pantalones largos para con la industria curtidora y que vean la manera de que primero reciban la materia prima y segundo que bueno, no se aprovechen de la situación, por decirlo de una manera política. Una salida en este momento o de aquí en adelante, ¿sería la posibilidad para la industria frigorífica de poder vender por sí misma, de exportar el cuero fresco? Sí, habría que liberar y sacarle esa protección que tiene desde la época del gobierno de Menem, de industria curtidora, y habilitar que la industria pueda exportar los cueros frescos. Te hago la última y te agradezco mucho el contacto, Javier, y tiene que ver con el volumen de venta de carnes. Se dice que se ha vendido casi tanto o más que en la víspera de la fiesta navideña. ¿Para ustedes fue así? Sí, fue así. Fue una semana de mucha faena. Esta semana, por lo que vemos hoy, también pinta que va a ser igual, con el inconveniente de que esta semana tenemos 3 días hábiles.
pero no obedece a que la gente está consumiendo más carne, a mi entender, sino que se está abasteciendo por las dudas de esta cuarentena se prolongue en el tiempo, que surjan inconvenientes, que los frigoríficos, amén de que estén habilitados para faenar, se dé algún caso de contagio, tenga que entrar toda la dotación de personal en cuarentena y que no pueda trabajar. O sea, la gente, a mi entender, se está abasteciendo por las dudas. Si nada ocurre en ese sentido, la faena me parece que va a tender a normalizarse a los volúmenes de semanas anteriores. Javier, te agradezco muchísimo este contacto. Abrazo a la distancia, ¿eh? Bueno, Silvio, un abrazo también. Que andes bien. Javier Peralta, allí lo teníamos al secretario de FIFRA, de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de la Argentina, planteando una problemática irresuelta más allá de la extensión de las excepciones al decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, donde habilitaba a las curtiembres a tener dotación mínima como para recibir los cueros, cosa que no está ocurriendo en un 100%.